Hola, hola, muchas gracias a las personas que se unen con nosotros a partir de este momento. Yo soy Gustavo Delgado. Hoy tenemos el espacio Hablemos de Pensiones, un propósito que nos hemos creado desde hace varias semanas desde la Cámara Nacional de Radiodifusión para abordar, como su nombre lo dice, el tema de pensiones en nuestro país. En esta oportunidad queremos concentrarnos en propuestas para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Pensiones. Y tenemos como invitados a don Álvaro Rames, quien ha sido superintendente de pensiones, es consultor académico, expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, y también don Carlos Arias Alvarado, director ejecutivo de JUPEMA. A ambos le damos la bienvenida. En primer lugar, don Álvaro, Ujú. ¿cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias, don Gustavo, por el espacio. Siempre feliz de hablar del tema de las pensiones y cómo afectan a nuestra vejez. Maravilloso, gracias. Don Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Gustavo. Igual a don Álvaro, un placer pues volverlos a saludar y pues como don Álvaro apunta muy bien, pues en la mejor disposición de conversar de temas de pensiones que puedan coadyuvar Ujú, a que tengamos un sistema pues más sólido, más ujú. fuerte, ¿verdad? Y por supuesto que beneficie a las personas pues cuando lleguemos, ¿verdad? Los que están y los que vamos a llegar o estamos llegando ya a ese estado de vejez. Maravilloso. Tal vez yo le voy a pedir a don Álvaro que de manera resumida podamos hacer como un contexto, como un balance de la situación del sistema de pensiones desde su punto de vista, porque es la primera vez que conversamos con usted. Lo entiendo. Y a partir de ahí poder entonces marcar una ruta de soluciones. Entonces, don Ujú. Álvaro, por favor. Absolutamente bien, vamos por parte. Uno, tenemos que cambiar la narrativa en pensiones. Creo que hay mucha gente que tiene la idea que en Costa Rica no hacemos nada y eso es falso. Don Carlos lo vive muy de cerca. En su momento tuvimos un sistema de pensiones del magisterio que no tenía buenos elementos de financiamiento y lo modificamos en los años 90 por uno de los sistemas más sólidos de pensiones que yo conozco, que es el régimen de capitalización colectiva del magisterio. No es perfecto, tienen que hacerse ajustes, eso es lo más normal del mundo, pero estructuralmente es un sistema bien pensado y sólido. Entonces yo creo que hay que cambiar esta idea que en Costa Rica no hacemos nada. Otros elementos, en Costa Rica introducimos, en vez de hacer locuras, por ejemplo, como en Argentina, se privatizan, se nacionalizan, se vuelven a privatizar. Aquí construimos un modelo mixto donde tiene para la gran mayoría de la población el IVM y el ROP. Y entonces es un proceso de construcción constante, no es fácil, podría haber sido más rápido, tal vez, pero yo he visto muy pocas sociedades que han hecho tantas transformaciones en el tema de pensiones como han sido Costa Rica durante los últimos 25 años. Entonces, una vez que cambiamos un poco el chip de una narrativa de no hemos hecho nada y más bien dijimos, no, hemos venido haciendo un montón, entonces aún la pregunta viene a ser, ¿qué es lo que nos falta? Y básicamente, y muy someramente, el tema principal es que y el sistema sí se diseñó en su momento pensando en una población que iba a ser estable o creciente, pero en los últimos 20 años esencialmente hemos estado debajo de la tasa de reemplazo. Es decir, para ponerlo muy en simple, las mujeres han estado teniendo menos de 2 hijos en promedio y más reciente incluso menos de 1,3 hijos, que ya se considera en la jerga una tasa de fecundidad ultra baja. Dado que el régimen, como era lógico en un mundo donde las mujeres tenían 5 o 6 hijos, se había construido bajo una premisa, una población creciente, pues entonces hay que terminar de hacer los ajustes para esta nueva realidad de que ya no vamos a ser una población creciente, que vamos a envejecer de manera relativamente acelerada. Por supuesto, yo también apostaría como sociedad que busquemos maneras de volver a ser atractivos, que aquellos que sí los desean tengan más hijos. Y eso pasa por un montón de temas de red de cuidado, licencias de maternidad, o sea, un montón de temas secundarios, pero que al final tienen un impacto real en los sistemas de pensiones. Entonces, bueno, sería como en resumen mi visión global del sistema de pensiones. Yo le agradezco mucho porque ha hecho un resumen
Buenísimo. Quisiera aprovechar también con don Carlos, que hemos tenido oportunidad de conversar en otros momentos, si hay algún comentario, alguna valoración adicional sobre esto mismo que nos está hablando don Álvaro, y ahí sí entrar en el tema de soluciones. Sí, bueno, muchas gracias, Gustavo. En realidad, pues, usted lo apunta muy bien, ¿verdad? Don Álvaro, pues, es una persona, pues, muy capacitada para hablar de estos temas, ¿verdad? No solo porque fue superintendente de pensiones, ¿verdad? Y ex presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, lo que lo hace ver como una persona muy cercana a temas de la seguridad social, sino también por su preparación, ¿verdad? En todos estos temas y bueno, yo creo que eso lo hace una persona, pues, muy respetable para conversar de estos temas en el sistema nuestro. Eh, yo quizás, digamos, lo único que podría aquí aportar en esa visión que apunta don Álvaro ahora podría ser que quizás en Costa Rica, pues igual que en otros países del mundo, nos hemos dejado llevar mucho por la parte económica, financiera, ¿verdad? Y a veces dejamos algunos elementos de lado que me parece que son muy importantes y muy necesarios cuando se hablan de temas de pensiones, ¿verdad? Y pues a uno no le deja preocupar cuando queremos de alguna forma tropicalizar sistemas de pensiones que están en otros lares, ¿verdad? Y si eso obedece precisamente a la idiosincrasia costarricense y hacia la cultura propia del costarricense, ¿verdad? Entonces a mí, cuando hablamos de estos temas, siempre pues tengo un poco de precaución, ¿verdad? Porque me parece que de alguna forma, si bien es cierto, hay experiencias muy positivas en otros países, pues hay otros que no lo tienen tan positiva. Y cuando uno escucha a veces a alguna gente, pues conversar de temas de pensiones, ¿verdad? Donde nos quieren traer sistemas de pensiones de otros países, pues uno pues siempre tiene la precaución de conversarlo. Entonces, en general, me parece que don Álvaro hace un buen análisis. Efectivamente, hay un aumento en la longevidad, ¿verdad? Lo que hace, pues, preocupar a los que administran fondos de pensión, ¿verdad? Puesto que esto involucraría un periodo más de tiempo de estar generándole ingresos a esas personas con un fondo que de repente ya no es suficiente. Y por otro lado, el tema de el nacimiento, ¿verdad? Que efectivamente pues hay una reducción sustancial, no solo en Costa Rica, sino en muchísimos países alrededor nuestro. Excelente, muchas gracias. Ahora, sobre esta línea que ustedes mencionan, me parece realmente que muy interesante. De hecho, nosotros quiero mencionar, hemos hablado acerca de todas las afectaciones que se pueden dar en las naciones que ya se vienen dando en Europa, inclusive de una manera más marcada, de la reducción de del número de familiares, ¿verdad? En el tema de pensiones, en el tema incluso de la masa trabajadora, entre varios, hemos tenido oportunidad nosotros de enfocar esa situación y cómo también eso se empieza a reflejar en Costa Rica. Me parece muy valioso que ustedes también como expertos lo citen. Ahora, sobre la línea indicaba de las soluciones, don Álvaro, podemos puntualizar algunas que nos ayuden como país, ¿verdad? A buscar el fortalecimiento del sistema nacional de las pensiones que tenemos ahorita. Sí, vamos a ver, yo creo que no hay que inventar el agua tibia. Ustedes miran sistemas de países maduros y envejecidos como los europeos y típicamente lo que ellos guardan o reservan para su ahorro previsional ronda el 20%, en algunos casos incluso 24 o más por ciento, pero digamos que 20% anda como en un rango que ya empieza a ser realista para la expectativa de las personas de tener pensiones de alrededor del 60% o más. Si ustedes observan, y más aquí que está Carlos Arias con nosotros, el régimen del magisterio guarda 16% en la base del magisterio y además guardan otro 4.25 en el BOP para un global de 20%, 20 y piquito, pero lo que me interesa es como que los que nos oyen tengan como ese número en la cabeza, alrededor de 20%. ¿Cuál es la buena noticia para nosotros hoy? Que en 1999 un asalariado que no fuera del magisterio ni del Poder Judicial estaba guardando apenas 7,5% para su pensión. Hoy en día está guardando más del 15%. En otras palabras, ya hicimos el trabajo pesado. Nos falta un poquito más. Yo he estimado que hay que llegar como a un 18-19% en el global, incluyendo el ROP. Pero
ya estamos a tiro de piedra. O sea, yo sé que pedirle a la gente otro sacrificio, el 3-4% suena un montón, pero yo estoy convencido que si lo hacemos con gradualidad, llegaremos a una masa de aporte que nos va a llevar, digamos, por una senda muchísimo más sostenible. Y agregaré, porque yo sí soy un poco escéptico, por ejemplo, el tema de subir la edad de pensión. Yo preferiría que se mantenga en 65, no, como un esquema. Sin embargo, dicho eso, dicho que yo seguiría permitiendo siempre que la gente se vaya a los 65, si así lo desea, e incluso podríamos hablar de regímenes de prejubilación para irse un poco antes de los 65, pero son muy costosos. O sea, la gente que quiera irse antes de los 65 tendría que tener regímenes de prejubilación muy costosos. Yo no quiero como engañar a la gente, o sea, es caro irse antes de los 65, pero así como es caro irse antes de los 65, yo sí creo que como país debemos ir trabajando en hacer mucho más atractivo quedarse entre los 65 y 70 e ir visualizando 75 como una edad en la que prácticamente ya nadie debería estar trabajando, porque toda la evidencia apunta a que entre los 70 y los 72 el deterioro tiende a ser ya bastante considerable en la capacidad de trabajar, por lo menos tiempo completo. Entonces, me parece que en grandes líneas, porque obviamente aquí estamos hablando de los grandes parámetros, edad, aporte, entonces creo que ya le he dado como mi visión de por dónde puede ir. Un último punto. Muy Sí bien. creo que debemos migrar a un sistema aún más multinivel. ¿En qué sentido? En el sentido de que el aporte estatal que actualmente se introduce vía un aporte, ¿cómo se llama? Que se introduce como un complemento al salario, debería ir vía una pensión universal. En mi criterio, que no es difícil hacer la calibración de esta pensión universal para que se parezca mucho la pensión, digamos, de los hoy afiliados al magisterio o a la caja, pues entonces que se parezca mucho a la que tienen ahora, pero clarificaría la necesidad, digamos, de recursos provenientes del Estado, que hoy en día es menos claro y que genera unos elementos contracíclicos que al menos a mí como economista no me gustan mucho. ¿Qué es eso de contracíclico? Muy en resumen, si la economía se contrae, los salarios se contraen y como el aporte estatal a las pensiones va pegada al salario, entonces el aporte estatal se contrae. Toda la teoría económica te dice que esto es exactamente al revés de cómo debería ser. El aporte estatal debería aumentar cuando la economía se está contrayendo y los salarios se están contrayendo. Entonces, digamos, va como muy en esa línea mi visión de cómo deberíamos modificar la naturaleza del aporte estatal, pero ese aporte tiene que seguir existiendo. Última observación, ya hay un planteamiento de la pensión básica universal, pero a mí me gusta ser muy realista económicamente y he considerado que plantearlo a los 6,5 genera distorsiones hacia regímenes como el del magisterio o el de la caja, porque puede ser más atractivo tratar de evadir el pago de la pensión. En cambio, si la pensión básica universal empezara a los 70 años, entonces más bien si construimos bien la forma en que se dan los beneficios del magisterio y de la caja, se haría aún más atractivo cotizar para esos regímenes, porque entonces si usted se quiere ir a los 6,5, entonces cotiza para esos regímenes. Si no, pues se tiene que esperar un poquito más, entonces genera una presión a no, mejor si cotizo. En fin, ya he hablado mucho, esta es una conversación corta, pero esas son como las grandes líneas de lo que yo visualizo como una solución de largo plazo para nuestros sistemas. Muy bien. Don Carlos, unas reflexiones también, por favor, suyas. Sí, bueno, vamos a ver, se le entiende muy bien a don Álvaro, porque como ya lo hemos dicho, pues él en realidad maneja muy bien todos estos conceptos. Sin embargo, a mí me parece que por tratarse esto de un programa de radio, tal vez algunos gente, ¿verdad? Y que nos está siguiendo ahí por el Facebook, tal vez
pueden encontrarse un poquito, digamos, desubicados, ¿verdad? En esto. Entonces, vamos a ver, ahí lo básico es que hay un aporte tripartito, aporta el Estado, aporta el trabajador y aporta el patrono, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando de que si esos aportes, ¿verdad? Don Álvaro habla del 20%, ¿verdad? Si en total esos aportes alcanzan el 20%, eso justifica una pensión, ¿verdad? Que hoy en día, por ejemplo, en el caso nuestro de JUPEM anda por el 60%, en el caso del IBM ahí entre un 40 y tanto por ciento y un 52% más o menos, ¿verdad? Entonces la gente lo que tiene que entender es, de alguna forma, si ese 52% en el mejor de los casos en el IBM le va a alcanzar para vivir durante su vejez, ¿verdad? Y ese 52% sería sobre, digámoslo así, el salario de referencia, ¿verdad? Que es, digamos, a grandes rasgos, digamos que un promedio de los salarios que han tenido durante cierto tiempo, ¿verdad? Y por otro lado, está la pensión complementaria, que es el ROP, ¿verdad? Que eso debería, tal y como lo dice, un complemento para que la persona pueda andar ahí entre un 52 y póngale usted que sea un 15 o un 20%, pues va a andar en un 60, 65% del salario de referencia, ¿verdad? Que eso está muy bien. Y don Álvaro toca un tema importante, ¿verdad? El tema este de una pensión básica universal, ¿verdad? Pues sí, es un tema que está, digamos, sobre la palestra en este momento. Yo coincido en mucho con don Álvaro, ¿verdad? Excepto porque me parece que por lo menos el planteamiento que se está haciendo dista mucho de lo que yo creo que Costa Rica pudiera eventualmente necesitar. Me parece que mete de forma negativa algunos regímenes de pensión, ya don Álvaro lo ha dicho, el IBM en cuenta, ¿verdad? Pero por sobre todo, pues JUPEMA, nosotros nos veríamos afectados eventualmente con el proyecto tal y como está planteado, ¿verdad? Por eso es que no estamos, digamos, como que muy de acuerdo. Pero yo creo que en general tiene que haber una discusión abierta con gente que no solo entienda esto, ¿verdad? Sino también con otra gente que eventualmente no lo entiende, pero que es la gran masa de la parte social. Vea, yo veo, por ejemplo, sistemas de pensiones en otros países, por ejemplo en Chile, o sea, en Chile se desata una huelga general por una insignificancia que después se correlacionó con temas de pensiones que terminó en grandes disturbios y que finalmente eso redundó en que la parte financiera que administra las pensiones tuviera que hacer cambios sustanciales en su forma de administrar. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es que la parte social siempre tiene un efecto sobre todos los elementos económicos y financieros de un país y las pensiones pues eventualmente no son ninguna excepción. Entonces deben tomarse en cuenta mucha gente, por supuesto que la gente así, como dicen en el pueblo mío, tan entendida como don Álvaro, pues debe estar en estas discusiones, pero también debemos tener gente que tiene que decir en la parte social, que tiene que entender, ¿verdad? Y que eventualmente pues puede de alguna forma ahorrarnos una situación compleja en la parte social, porque lo que se Absolutamente. quiere, estamos de acuerdo. Muy bien, sienten ustedes, ya para ir cerrando, porque eso sí es un espacio corto, que sí existe el espacio, está allanado el terreno para la discusión y para la búsqueda de ese ansiado fortalecimiento del Sistema Nacional de Pensiones. Don Álvaro. Sí, yo estoy, vamos a ver, tal vez voy a ponerlo en dos planos. El primer plano es como el país ya ha venido, y como dice don Carlos, a diferencia de otros países, evitando huelgas enormes, crisis sociales, asambleas constituyentes. O sea, es que en otros países este tema realmente es un detonante político. Aquí hemos sido muchísimo más prudentes. Y entonces, a lo que yo invito es, vean, cambiemos la narrativa. Sí hemos venido cambiando gradualmente, sigamos cambiando con gradualidad, con tranquilidad, con mesura. El sistema sí está funcionando, incluso el ROP que generó controversia hace un año, que había perdido algunos recursos, ya los recuperó. Esto es un juego de largo plazo, lo hemos jugado bien, hemos envejecido más rápido de lo que esperábamos. Y yo de hecho acabo de venir de una reunión del Centro Centroamericano de Población, que es el que hace análisis demográfico, y estamos envejeciendo más rápido de lo esperado. Pero eso es algo que, digamos, no es responsabilidad de un Carlos Arias, y él tiene que trabajar con información que había hace 3, 5, 10 años, y si van cambiando, entonces nos ajustamos. Pero creo que la gente tiene que entender que aquí esto no es mágico. Digamos, a ver, nadie está proyectando que este año íbamos a tener 1.2 hijos.
¿verdad? Eso no existía en ninguna proyección normal, digamos. Había algunas proyecciones extremas, pero se consideraban casos extremos. Lo que quiero decir es, sí, tenemos que seguir conversando, pero podemos hacerlo con tranquilidad. Los regímenes, en mi criterio, están bastante sólidos en el corto plazo, por fortuna, entonces podemos tomar las decisiones con gradualidad y tranquilidad. Muy bien, don Carlos, para también a manera ya de cierre, ¿siente usted que sí? Bueno, ustedes mismos en Jupema, lo hemos hablado en otros momentos, al lado de la caja, al lado de Vida Plena, han buscado proponer y buscar fomentar la discusión hacia fortalecer el Sistema Nacional de Pensiones. Sí, bueno, yo coincido plenamente con lo que don Álvaro apunta. De hecho, yo creo que el sistema, pues de alguna forma extraña esa prudencia, ¿verdad? De la que habla don Álvaro, ¿verdad? Para discutir estos temas, ¿verdad? Porque hay que entenderlos que son de largo plazo y de no brincarse, digámoslo así, las cosas, ¿verdad? No irnos directamente hacia un lugar, sino hacer una discusión donde debe hacerse, ¿verdad? Me parece que nos falta diálogo, ¿verdad? Y ese diálogo pues está faltando en honor a la imprudencia que me parece a mí en lo personal que se está dando en este momento en el sistema de pensiones, ¿verdad? Y lo otro que me parece que es, por supuesto, siempre muy importante es hablar de que cuando hablamos de pensiones debemos hablar de una pensión, ¿verdad? A veces es complicado cuando la gente dice es que tengo una pensión en el IBM y tengo una pensión en, no sé, en Vida Plena, ¿verdad? Y tengo una, no, vamos a ver, es una sola pensión, usted tiene un reemplazo, ¿verdad? Porque en esto debemos entender que al final el ingreso que tenga la persona en la vejez, que es la pensión, pues es uno solo, ¿verdad? Y ese será tantos colones, ¿verdad? Que le van a permitir sí o no tener un estilo de vida. Entonces me parece que los dos componentes que hay que entender es que me parece, lo primero es que debe haber un diálogo nacional en torno a esto, ¿verdad? Que me parece, yo por lo menos lo extraño en estos últimos años, la pura verdad. Me parece que eso está faltando y por supuesto me parece que está faltando también una comunicación más efectiva. Y lo último que le agrego, que me parece que es súper importante, en la que hemos fallado todos los que estamos en este sistema de pensiones, ¿verdad? En general, en el sistema financiero en general, es la educación financiera. Es decir, no hemos podido ni hemos tenido la capacidad de capacitar a las personas para que entiendan qué es lo que están teniendo ellos como aportes, cuánto van a tener como pensión, leer un estado de cuenta, por ejemplo. Yo creo que en eso hemos fallado, me parece a mí que con todo respeto, todos hemos fallado, a pesar de que pues hemos hecho, digamos, creo yo que tímidos intentos, porque al final no nos metemos de lleno en estas cosas, pero en general yo creo que aquí debe haber un entendimiento, debe haber prudencia para hablar de estos temas, porque pueden desencadenar situaciones que en otros países hemos visto que me parece que a Costa Rica no le favorecen nada y que podemos resolver perfectamente como siempre lo hemos hecho con tranquilidad, como dice un Álvaro, ¿verdad? Y, por supuesto, dialogando como personas civilizadas y entendidas que somos en Costa Rica, no solo entre dos o tres personas o dos o tres partes, sino con muchas más partes que tienen que ver no solo con la parte financiera, la parte económica, la parte académica, sino también con todo el sector social que tiene Costa Rica. Les agradezco a ambos por este ratito en el cual pues estamos buscando construir, ¿verdad? Y sí, también formar opinión alrededor de lo que es el tema de pensiones. Don Álvaro, que esté muy bien, muy amable. Don Carlos también. Y vamos a seguir trabajando sobre este tema. Hoy hablamos de soluciones. La próxima semana tendremos otro temita sobre Muchísimas pensiones. gracias. Hasta luego. Feliz tarde. Hasta luego. Igualmente, hasta luego, chao. Un placer.